¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Todo bien? Bueno, vamos a avanzar un nuevo tema. Vamos a hacer un nuevo capítulo que habla de determinantes. A ver, voy a conectarme. Bueno, entonces voy a compartir la presentación de este capítulo que habla de determinantes. Bueno, ahí tenemos una presentación de la aplicación de determinantes. A ver, un segundito, por favor. Hola, jefa. Muy bien, listo. Bueno, estamos hablando de los determinantes. Ahí tenemos una presentación de alguna aplicación de determinantes. A veces en formas cuadráticas hemos visto que podemos expresar una, eh, que podemos expresar en forma matricial, en una matriz, la forma cuadrática, una figura. Pero podemos ver qué tipo de curva también se puede dar sabiendo el determinante. Podemos identificar algunas propiedades que se tienen los determinantes en las matrices que nos dan establecer algunas simetrías que tenga
principalmente las curvas o las formas cuadráticas. Entonces, ahí va una aplicación de los determinantes que se tienen. Entonces, a ver, vayamos a la definición del determinante. Ustedes han ido trabajando en colegio con determinantes hasta 3 por 3. Ahí tenemos un determinante de una matriz de 1 por 1. El determinante de menos 5 es menos 5. No es valor absoluto. A veces se puede confundir. Entonces, el valor del determinante no sabemos si son dos líneas separadas que están dentro de una matriz. El segundo caso, una matriz de 2 por 2, ahí tenemos el valor de determinante que nosotros hallamos, sería la sumatoria de las multiplicaciones de todos los números posibles en dirección de la diagonal principal y de la diagonal secundaria. Entonces, así podemos hacer diagonal principal 2 por 0 menos 3 por menos 1, que sería más 3, y el resultado es 3. ¿Eh? Vamos a ver por qué se cambia el valor a negativo de los segundos. Entonces, en este caso es determinante de 2 por 2, su valor de determinante es un número real, o sea que vale 3. Entonces, ¿cuál es el significado que se puede entender? ¿Por qué estamos sacando el valor del determinante? Si ustedes se fijan, al ladito está trazado una figura en la cual se tiene dos vectores. Lo podemos ver los vectores por filas, 2 menos 1, que es uno de los trazos, y el otro 3, 0. Si trazamos las paralelas de ellas, se forma un cuadrilátero. En este caso, un rombo que se tiene. Por lo tanto, si nosotros determinamos el área que forma esos dos vectores en una forma de un cuadrilátero, entonces 3 representaría el área que forman esos vectores. Claro está que va a depender de las unidades en las cuales se establece un sistema de referencia, ¿no? Entonces serían 3 unidades cuadradas. En este caso, cada unidad sería un valor que tenga en el eje X y en el eje Y cuando representamos con algo. Entonces, fíjense que nosotros, cuando hallamos el determinante, hallamos el área que tiene, en este caso, determinantes de 2 por 2 en este. También se va a comprobar que esa área no solamente son por los vectores fila. Si ustedes trazan los vectores columna, 2, 3 y menos 1, 0, entonces esos dos vectores columna también forman el mismo área. Es decir, esta propiedad de determinante se cumple tanto por filas y por columnas. Es importante. Entonces, ¿qué es el determinante ahora? Nos da un número real, que es la propiedad del área que forma en una matriz de 2 por 2. Si vamos creciendo el tamaño de la matriz, hemos visto que solamente podemos hallar el determinante de matrices cuadradas. No había mencionado eso. Matrices rectangulares no tienen determinante. Entonces vamos en matrices cuadradas, 3 por 3. Entonces ahí el valor de ese determinante de 3 por 3, que es un ejemplo, vale menos 4. Entonces el valor del determinante se halla, ustedes saben, por varios métodos que conocen, y de manera que determinamos. Entonces, ¿qué significa menos 4? ¿Qué significa menos 4? Sabemos que hace una referencia a un espacio que ocupa los vectores, como en el caso de 2 por 2. En 3 por 3, ¿qué sería menos 4? ¿Alguien me puede comentar o responder a la pregunta? Luis Héctor. ¿Qué se presentaría menos 4 en una matriz de 3 por 3 cuando hallamos un determinante? ¿Mm?
¿Nadie se anima? Benjamín. Neymar. Nadie se está animando. Bueno, lo mismo que en el determinante Área. sería el área o sería algo más. Entonces, si ustedes ven el determinante de 3 por 3, ustedes ven, sería el mismo concepto que el anterior que hemos visto de 2 por 2. Dos vectores de R2, de dos coordenadas que forman un plano. Están inscritos en un plano, entonces un área. Tres vectores de R3, ¿qué formarían? Volumen, ingeniero. Un volumen. Un volumen. ¿Sí? Un volumen. En este caso, ven ahí, son tres vectores VW. Entonces, estos forman un volumen, los tres vectores. Y eso equivale, dice, a menos 4. Bueno, el signo lo vamos a ver que el sistema de diferencia nos dan signos que están dependiendo del cuadrante que tenga. Pero 4 sería 4 unidades cúbicas, sería, ¿no? Porque estamos multiplicando 3 unidades, 3 vectores, entonces unidades cúbicas que se presentaría el volumen. ¿Sí? Para más allá, si yo digo un determinante de 4 por 4, ¿qué se presentaría? Un determinante 4 por 4. Nadie sería, nadie, un determinante 4 por 4, ¿qué se presentaría? Entonces ahí, un determinante de 2 por 2 representa una área o una superficie. Un determinante de 3 por 3 son 3 vectores, se presentaría todo un volumen. Y de 4 por 4, ¿qué se presentaría? ¿Cómo podríamos decir? 4 vectores de 4 por 4, como estoy copiando en su pantalla. Entonces, a partir de 4 por 4, no podemos decir volumen, ¿no? Porque sería algo que no entenderíamos. Nosotros realmente vemos hasta un volumen en 3 dimensiones. Entonces, por lo tanto, para nosotros representa, en los dos casos anteriores se llama superficie, ¿no? Entonces, lo que se presenta es una superficie de 2 por 2, una superficie plana, una superficie cúbica y al final un determinante 4 por 4 se presentaría una superficie de unidades a 4 que nosotros realmente no podemos ver, pero podemos imaginar que es una superficie como está sucediendo en R3 por 3 y en R2 por 2. Entonces, es una superficie. Entonces, ahí vemos nosotros el determinante usando por los métodos que ustedes conocen para resolver. Empezamos a trabajarlos y tenemos
esta sería la diagonal principal y la diagonal secundaria. Entonces sería 2 por 0 menos 3 por menos 1. Y esto me da el resultado que hemos visto, 3. ¿Por qué se le cambia el segundo signo a la diagonal secundaria? Entonces, hay una situación que una matriz, en cualquier matriz que tengamos, la ubicación de los elementos en la matriz tiene una justificación y además define la posición que tiene el elemento en la matriz. No puedo intercambiar porque estaría encontrando otra matriz. Entonces hay una disposición de signos que tiene una matriz. Vamos a ver nosotros que, por ejemplo, el primer elemento de la matriz de la primera fila y primera columna de esa matriz de 3 por 3 es positivo. Su vecino es negativo, positivo. Se va alternando respecto a posición un signo. Entonces, por lo tanto, la posición en una matriz de un elemento determina un signo. Por eso le da una particularidad distinta y especial a cada matriz. Entonces, eso se establece normalmente. En forma general, yo les voy a explicar una matriz de 2 por 2. Voy a usar subíndices y voy a llamar la matriz, los elementos A11, A12, A21, A22. Entonces, por ejemplo, en la diagonal principal, si ustedes me siguen, en la diagonal principal sería el producto de A11 por A22. Entonces, para ver esos signos, entonces lo que se establece es una forma de permutación o la denominación de los números. Entonces, cuando yo hago la notación de los números, tengo que regirme a la regla de los símbolos que uso y también a la regla de los números representan una cantidad. Es decir, nosotros los números llamamos 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Entonces el 1 está a la izquierda porque es más pequeño que el 2 en cantidad. Entonces, si vemos eso en la disposición de los subíndices que usamos en un elemento de una matriz, A11 sería el elemento que está en la posición 1 de la fila y la columna respectivamente. Entonces, si vemos en ese sentido, vemos que el 1 está a la izquierda. Entonces, por lo tanto, como mantiene su ubicación en ese sentido, entonces, respecto a la numeración que tenemos, entonces es positivo. A sub 2, 2 también. El siguiente sería la suma de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces, la diagonal secundaria. Entonces sería A2, 1, A1, 2. Pero en este elemento A2, 1 hay una situación. Porque 2 está a la izquierda que el 1 y nosotros vemos que aquí está esa posición. Ha cambiado o se ha permutado la posición que tiene el elemento en la matriz. Entonces, ¿qué debo hacer para llegar a la posición que responde? Debería cambiar o permutar, es decir, el 1 permutar con el 2. Por lo tanto, por toda permutación impar, entonces se le cambia el signo. Entonces, menos. Le cambiamos el signo. Aquel elemento que está en una posición que no se respeta la numeración lógica que nosotros tenemos en los números o los símbolos que utilizamos en el sistema de numeración sexagesimal que utilizamos. El siguiente. A1, 2. Estás respetando porque el 1 está a la izquierda del 2, entonces no necesito permutar. Entonces ahí aparece un signo de permutación o un signo de ubicación del elemento en la matriz. Es por eso que esa regla entonces nos permite de alguna forma identificar los elementos que están en diferentes posiciones. Entonces, si vemos en la matriz de 3 por 3 para hallar el determinante, seguimos el método de Ruffini. Determinante. Entonces copiamos las dos
filas superiores por debajo, o también pueden ser a la derecha las columnas. Trazamos rectas paralelas a la diagonal principal y todas son positivas. Y empezamos a multiplicar. 6 menos 1 menos 3. O sea, multiplicamos los tres números. ¿Está bien? Y bueno, pasamos a encontrar el producto posible de los elementos que están en la diagonal secundaria. 1, 2, 3. Y todas estas son, multiplicamos por el signo negativo. Porque si ustedes pueden ver el elemento que está, yo lo voy a poner en un círculo, ese elemento está A31. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, quiere decir que A31 tengo que permutar. Y tengo que permutar. Mira, el 3 tiene que ir al 1. ¿Cuántas veces permuto para llegar al 1, 3? Entonces, tengo que buscar dos posiciones. Una, dos permutaciones. O sea, tengo que permutar la cantidad de veces que se tiene en ese sentido. Por lo tanto, el signo cambia. Entonces, por eso todos los valores que están ahí se multiplican por un signo negativo o se cambian. Y multiplicamos los números. 2 más 3 más 3. Entonces aquí tendríamos 6 menos 4, 2 menos 8. Entonces 6, 8. Y da menos 6. Bueno, a ver, 3 por 2, 6. Menos 1. Menos 3. Bueno, y este es el resultado. Quiere decir que nosotros tenemos, entonces hay un error creo en la presentación, aquí saco. Bueno, entonces, la superficie tiene 6 unidades cúbicas y el signo menos se debe que está en un cuadrante, porque nosotros tenemos un sistema de referencia. Cuando trazamos en R3, tenemos 3 ejes coordenados, y si nosotros vemos en este cuadrante que estoy poniendo en cuadricular, es un cuadrante donde los valores de X, si este fuera, perdón, de los valores de X son positivos, los valores de Z son negativos, y los valores de Y pueden ser, digamos, positivos. Entonces, el signo también hace de que cambie dependiendo del cuadrante que sea. Y se debe en ese sentido. Entonces, si nosotros hallamos el determinante de mayor orden, entonces fíjense que debemos cumplir una regla. Pero la regla que hemos visto solamente sirve para hasta matrices de 3 por 3. A partir de matrices de 4 por 4 no se permite hacer. Y además también el tema de multiplicar y hallar todos los productos posibles que tenga la matriz, que multipliquen 4 elementos a la vez en una matriz de 4 por 4, entonces se hace más complicado y más dificultoso el resolver el problema que tenemos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, ahora me sale menos 6 porque me he equivocado. Voy a volver a la presentación. Me he equivocado al copiar. Entonces, para terminar esta parte, solamente usamos las reglas que nos han enseñado en colegio hasta matrices de 3 por 3. No sirven para desarrollar los determinantes de mayores
tamaños que se tienen. Entonces, por lo tanto, volvemos a nuestra presentación. No sé si tienen ustedes. Y tenemos esta matriz. Entonces yo cometí un error, este elemento que está aquí en la que estoy subrayando. Bueno, no se ve bien el amarillo. Voy a cambiar por otro color. Ese elemento era 3 en el que resuelto y había sido 2. Entonces sale menos 6 en mi tablet y aquí es menos 4. Entonces a partir de ahí, como hemos dicho, matrices de 4 por 4 no se pueden usar y a partir de eso también se usa se halla el determinante, nos permite hallar la superficie que forman los 4 vectores. Determinantes de mayor orden, de 5 por 5, diríamos que forman la superficie, los 5 vectores fila o los 5 vectores columna de esa matriz y así sucesivamente a cualquier tamaño de matriz. ¿Sí? O sea, cualquier tamaño de matriz n por n, entonces el resultado es un número real que representa la superficie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede cuando el determinante sale 0? Es un determinante de cualquier tamaño. ¿Qué significaría? Si en el determinante así, por ejemplo, de 2 por 2, este valor me sale 0. ¿Qué se presentaría? A ver, ¿quién me puede dar la respuesta? Samuel. Sería un punto, Inge. Pero son dos rectas. Son dos rectas. Claro está, la respuesta gráficamente yo te entiendo. ¿Por qué sería? Entonces, fíjate, para que sea cero la superficie que formen dos vectores, las dos rectas deberían ser coincidentes, ¿no ve? Ser rectas paralelas. Dos rectas paralelas no forman una superficie. ¿Está bien? Porque son dos rectas, puede ser por filas o por columnas. Entonces, ustedes saque el determinante de 2 menos 1 y abajo colocamos 4 menos 2. Su determinante va a salir 0. Ahora háganlo mentalmente, 2 menos 1 y 4 menos 2. El determinante de esa matriz. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te salió, Rodrigo? ¿Cuánto es el determinante? 2 menos 1 y la segunda fila es 4 menos 2. Sonia, ¿cuánto sale? Andrea. Cero, ingeniero. 0, correcto. Entonces, son dos rectas paralelas que no forman ninguna superficie. ¿Está bien? Entonces, lo que el compañero da a entender al decir un punto, bueno, un punto no tiene superficie, bueno, tiene esa lógica. Pero la idea es de que los dos rectas son paralelas y no forman. Entonces, si yo tengo una determinante de 5 por 5 sale 0, entonces quiere decir que en eso existen
que la superficie es cero, es decir, dos vectores son paralelos. Por lo tanto, no forma una superficie en R5, ¿no? Bueno, ahora vamos a introducir el tema de lo que es el método de Laplace. El método de Laplace nos permite hallar el determinante de una matriz de cualquier tamaño. Y el tema de el método de expansión de los cofactores, así se llama este método de Laplace, que para hallar cualquier determinante de cualquier tamaño. ¿Sí? Entonces el determinante dice de la matriz es la sumatoria de los productos de C21 por A21. ¿Qué es C21? Dice que C2 en este caso es el cofactor de la matriz A. O sea, de la matriz de la cual es. Entre paréntesis indica 2/2, o sea, la barra de división. Entonces, ¿cómo se saca el cofactor? Si yo tengo el cofactor 2, quiere decir que la fila 2, el primer valor, y la columna 2 los elimino. Y me queda una matriz de menor tamaño. A eso se llama el cofactor. ¿Sí? Entonces, va en ese sentido. Mientras que A2 en minúscula, por definición, A sería el elemento de la matriz A. De esta matriz A, entonces, por lo tanto, A22 representa el elemento de la matriz que está en la posición de la fila 2 y columna 2. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, si ustedes ven en la definición de la expansión de cofactores, ¿qué hacemos? Estamos expandiendo los cofactores por la segunda fila. Por la segunda fila. C21. Si ustedes ven, el segundo elemento de la segunda fila es C22, A22. Más C23, A33. Hasta llegar a la última columna que tiene la matriz. O sea, se expanden los cofactores por filas. También vamos a mostrar que por columnas, que es una propiedad que tiene importante en esto. Entonces lo vamos a ver eso en un ejemplo que está cómo expandimos nosotros los... ¿Está bien? Entonces, hemos mencionado que este método que vamos a ver de expansión de cofactores nos permite hallar determinantes de cualquier tamaño. Y ahí estamos entonces nuevamente en la pantalla. Entonces voy a agarrar para mi ejemplo que sale -6 el determinante por cofactores. Entonces 1, -1, 1, -1, 2, 3. Ese valor me equivoqué de copiar, por eso sale el determinante. Ahí está. Quiero hallar por el este. Entonces, para definir eso voy a dar dos definiciones. Los menores de una matriz. Entonces, el menor de una matriz se relaciona como M y J. Va a depender de esto. Entonces, como en la teoría que está ahí, voy a expandir por la segunda fila. Ahí está. Con toda la segunda fila. Entonces, voy a hallar sus menores de esa fila. Entonces, el menor, M, 2, segunda fila, primera columna. Entonces, ese sería que estoy poniendo en círculo. Entonces, ese menor dice, eliminando la fila y la columna. Elimino eso y me da el menor esto. -1, 1, 1, 3. Entonces, ustedes pueden entender por qué se llama menor.
porque es una matriz de menor tamaño que la matriz inicial. Y así sucesivamente. El menor, 2, 2. Entonces, para ahí, eliminamos estamos hallando el menor de este elemento, 2, 2. Eliminamos su segunda fila y su segunda columna. Entonces tenemos 1, 1, 1, 3. Y por último, el menor 2, 3. Y el menor 2, 3 también es, eliminamos la segunda fila y la tercera. Y quedaría la matriz 1 menos 1, 1, 1. Y ahí están los menores. ¿Está bien? Entonces el menor, como dicen, es el determinante de la matriz que hemos eliminado. Entonces cada uno tendríamos que sacar el resultado. Aquí sería menos 3 menos 1. Estoy hallando el menor, que es el determinante de la matriz, eliminando la fila y columna del elemento que estoy hallando. 3 menos 1. Y sería 1 más 1. Ahí están los menores. El siguiente concepto que tenemos que hallar son los cofactores de la matriz. Entonces, esta matriz 3 por 3 tiene 9 menores, ¿no? Para resolver por el teorema de Laplace solamente estoy hallando por la fila 2. Cofactores también van. Entonces, el cofactor, que es por definición el cofactor C y J de cualquier elemento de la matriz, es nada más menos 1 elevado a la I más J por su menor. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando hallamos el cofactor de una matriz, nada más, aquí está, le afectamos un signo. Si ustedes ven, el que afecta aquí es un signo. Este signo, que tiene dos posibilidades, es positivo o negativo. Nada más. ¿Y de qué va a depender? De la posición del elemento que se tiene. Es lo que habíamos mencionado en la definición del determinante. Entonces, como es la posición en la cual va a depender, entonces, si la suma de los de fila y columna es par, siempre va a ser positivo. Entonces, esto nos origina en la matriz una distribución de signos que les estaba explicando anteriormente. En una matriz de 3 por 3, por ejemplo, tenemos el primero es positivo, su vecino es negativo. ¿Por qué? Sería 1 más 2, 3 es impar, y se va alternando positivo. En la segunda fila, él es negativo, positivo, negativo, y así el signo se alterna en la posición que tiene el elemento. Por lo tanto, si yo multiplico los elementos de la matriz en forma diagonal, entonces hay un signo que aparece por la posición de los elementos, que nos define la distribución de signos. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nosotros definimos los dos conceptos, el menor y el cofactor de una matriz. Bueno, ahora voy a hallar el determinante de la matriz que estamos realizando. Y vamos a resolver el determinante, hemos dicho, por la segunda fila. Vamos a sacar por la segunda fila. Entonces, por definición, va a ser, en este caso yo voy a poner en letras, sería A
2,1 por C21 más A22, C22. O sea, estoy expandiendo en la dirección de la segunda fila. Más A23 por C23. Y como no hay más elementos, quedaría esa sumatoria de los productos, de los elementos de la matriz por esto. Voy a reemplazar. A21 vale menos 1. ¿Está bien? Bueno, el cofactor C21. Entonces, yo puedo determinar la distribución de signos que tiene en la matriz. Entonces, esta es negativo. Este es positivo. Y esta es negativo. Entonces, fácilmente me va a permitir, allá, C21 sería entonces el signo menos 1 por su menor, el menor 2,1, más A22, 2 por el signo positivo. C22 es M22, más 3 por el signo menos 1 por M23. ¿Está bien? Y bueno, ahora reemplazamos los signos. Menos por menos me da 1 por el M21 que hemos hallado es menos 4. Más 2 por M22. También es 2. Más, en este caso, sería menos 3. Por M23 que vale 2 por 2. Si sumamos sería menos 4 más 4, 0, menos 6. Y ese es el resultado del determinante de 3 por 3 que hemos hallado por el método que ustedes conocen. ¿Está bien? Bueno, este método que ustedes ven tiene nomás su complejidad cuando vamos realizando al descomponer la matriz en matrices menores a él y hacer una sumatoria. ¿Eh? Y este método sirve para hallar determinantes de cualquier tamaño de matriz. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Bueno, nosotros ahora vamos a desarrollar determinante de 4x4, que está ahí para hallar por método de la expansión de cofactores. Entonces, este método, como había pensado, también tiene su dificultad. No es, cuando va aumentando el tamaño de la matriz, es muy complicado, principalmente tedioso el trabajo, ¿no? Entonces, hay anécdotas en la antigüedad cuando se definía el determinante de una matriz, por ejemplo, una matriz de 25 por 25. Si ustedes componen por la expansión de cofactores, sería la suma de 25 matrices de 24 por 24. Y después, cada matriz de eso, que es de 24 por 24, se descompondría en 24 matrices de 23 por 23. Hasta ahí llegan hasta matrices de 2 por 2, por ejemplo. Entonces, todas esas operaciones que hacían, porque antes la multiplicación era mental, no había reglas de cálculo, ni ahora calculadoras o computadoras. Entonces, anécdotas decían que contabilizaban que tenían que resolver eso en más de 100 años. Haciendo un cálculo así, directamente descomponiendo. Imagínense la cantidad de papeles que necesitaría. Pero ahora ustedes van a ver que ese determinante de cualquier tamaño, en menos de un segundo se resuelve con el uso de una computadora. Bueno,
Entonces, yo tengo esta matriz de 4 por 4 que lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver entonces la matriz usando los cofactores por el método de expansión y vamos a ver la dificultad para que ustedes vayan viendo, pero en relación a las operaciones que se pueden hacer, se van realizando, claro, sí, el trabajo es más tedioso cuando se tienen matrices de cualquier tamaño. Entonces, ahí tengo, voy a descomponer en la misma talla. Entonces, la matriz podemos descomponer si expandimos por filas o por columnas. Eso es muy importante. Entonces, yo voy a expandir, me voy a agarrar por la segunda columna. ¿Está bien? Yo me voy a agarrar por esa segunda columna. Determino los signos. Entonces, el primero es positivo, este va a ser negativo, este va a ser positivo, y así, alternando. Bueno, entonces expandimos directamente. Yo voy a hacer la notación directa en este. Entonces, el elemento 3 por el signo, menos 1, por el determinante de 3 por 3, es decir, elimino la fila y la columna. Entonces va a ser la matriz menor que queda al reducir las filas y columnas. Sería el primero. Más. Pasamos al segundo elemento. 1 por el signo. Menos 1. Por su menor, que es el determinante de la matriz, eliminando. Ahora eliminamos en este caso, la segunda fila y la segunda columna. Y tenemos el menor. Y tenemos eso. Y seguimos expandiendo. Tenemos que llegar hasta el último elemento. El siguiente, más 3, el elemento que es C. Disculpe, el signo de la segunda determinante no sería positivo porque el 1 es positivo. Ah, perdón, es negativo, positivo, correcto, gracias. Positivo. Yo lo he visto en negativo, ahora es positivo. Bueno, ahora pasamos al tercer elemento, que sería tercera fila, segunda columna. 3 por el signo, ahora es negativo, por el determinante. Entonces tengo que eliminar la tercera fila y la segunda columna. Entonces nos queda 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1. Y el último elemento que está en la cuarta fila sería más 2, segunda columna positivo, por el determinante. Eliminamos ahora la cuarta fila. Y ahí sería, ahí está ese determinante 4 por 4, se resuelve una suma de 4 determinantes de 3 por 3. Y bueno, igual, voy a desarrollar determinantes de 3 por 3, ahora descomponiendo en la suma de determinantes de 2 por 2. Entonces tendría menos 3 por, voy a abrir corchetes y voy a expandir.
por cualquier fila o por cualquier columna. Voy a agarrar por esta fila. Este es positivo, negativo, positivo. Entonces va a ser 2 por positivo y eliminamos la fila y la columna. Entonces quedaría 2, 2, 1, 1. Más 2, estoy expandiendo el elemento que está en la primera fila y segunda columna, o su menor. Sería 1, 2, 3, 1. Más 1 por el, perdón, 3 sería, ¿no? 3 positivo más 1. Terminamos la primera fila y la tercera columna. 1, 2, 3, 1. Y cerramos. Entonces, esa matriz de 3 por 3 es una suma de 3 matrices de 2 por 2. Y así, más en la siguiente matriz, 1 por, abrimos corchetes y lo hacemos por cualquier fila y por cualquier columna. Pasaremos por la tercera fila. Más menos, este es positivo, negativo, positivo. Entonces tendríamos 3 por positivo, 2, 1, 2, 2. El siguiente, menos 1 por el determinante. Miramos la segunda columna, 1, 1. 1, 2. El último, más 1. Determinante, eliminamos tercera fila, tercera columna. 1, 2, 1, 2. Y el siguiente, menos 3. Ahora lo voy a hacer por la primera columna. Positivo, negativo, positivo. 1. Por el determinante 2 por 2. 2, 3, 1, 1. Menos 2. 2 sería por menos 1, ¿no? Entonces, 2, 1, 1, 1. Y el último, más 3 por determinante. La primera columna y tercera fila. 2, 1, 2, 3. Y por último, la cuarta. Más 2. Abrimos. Lo voy a hacer por la tercera columna. Un más, menos, más, menos, más. Entonces sería 1 por menos, más 1 por el determinante. 2, 2, 1, 2, que sería el menor. El siguiente, menos 3. Eliminamos la segunda fila y la tercera columna. 1, 2, 1, 2. Y el siguiente, más 2 por el determinante 1, 2, 2, 2. Y bueno, entonces ahora podemos sacar el resultado directamente, sería menos 3 por 2. El determinante de 2 por 2 que estoy usando sería 2 menos 2, 0. El siguiente, menos 2 por el determinante. 1 menos 6. El siguiente, más 3 por el determinante.
1 menos 6 menos 5. El siguiente, más 1 por 3, 4 menos 2, 2. El siguiente, menos 1, 2 menos 1, 1, más 1, 2 menos 2 por 0. El tercero, menos 3. Estoy en esta, de que me sigan, en esta fila, menos 3 por 1. El determinante de 2 por 2 sería 2 menos 3, menos 1. Menos 2, 2 menos 1, más 3, 6 menos 2, 4. Y por último, los últimos tres, 2 por 1, 4 menos 2, 2 menos 2, 0, más 2, 2 menos 4, menos 2. Y bueno, ahora seríamos el resultado. Aquí tendríamos 10 menos 15. Menos 5 por menos, más 15. El siguiente. 6 menos 1, 5 por 1. Menos 1, menos 2, menos 3, más 12. 9 menos 3, menos 27. Sería 0. Menos 4 más 2, menos 2, menos 4. Entonces sería 20 menos 31. Y sale menos 11. Ese sería el determinante de esta matriz. Está bien, entonces ahí es un ejemplo del desarrollo por la expansión de cofactores para una determinante de 4×4. Y el trabajo también es bastante tedioso y largo, ¿no? Bueno, ¿no hay preguntas? Sí. Es aleatorio. Aleatorio, tú decides. Tú decides. Y el resultado es lo mismo que elijamos en cualquier fila y en cualquier columna. Pero hay que expandirlo hasta eso, ¿no? Bueno, es el método de Laplace que están viendo en su pantalla, que es la expansión de cofactores por fila o por columna. Y vamos a ver ahorita, fíjense, hasta ahora el trabajo es bastante largo y complicado. Entonces, este método de expansión no es bueno también, ¿no? Para resolverles rápidamente en forma manual, como hemos hecho. Entonces, para eso se han ido estudiando y se han definido propiedades de los determinantes. ¿Qué nos va a permitir esas propiedades de determinantes? Resolver más rápidamente los ejercicios cuando queremos hallar los determinantes de cualquier tamaño de matriz. Entonces, ahí vemos una matriz. Aquí está una matriz. Lo puedo llamar una matriz general. Y que es una matriz particionada. Entonces, imagínense una matriz n por n.
y que lo particione por columnas. A sub 1 es la primera columna, A sub 2 segunda y así sucesivamente la enésima columna. Y tengo dos columnas que me va a permitir definir estas propiedades. ¿Okay? Entonces, la matriz está particionada por columnas, ahí se tiene esa matriz A. Ahora, a esta matriz inicial A que hemos llamado, yo le hago este cambio y hay una matriz B. Si se fijen, esto es lo que estoy subrayando. Es una línea recta, ¿no? Fíjense. Y comparen con la matriz A. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo diferente que hemos hecho? Se ha cambiado AI por AJ. Correcto. Dos columnas hemos intercambiado. Entonces, ¿qué pasa el resultado? El determinante de la matriz B dice que es igual al valor determinante, pero cambiado de signo. Es decir, cuando yo en una matriz intercambio dos filas o dos columnas de la matriz, cualesquiera, el determinante cambia de signo. Esa es la propiedad. Que nos va a permitir, como hemos dicho, reducir las operaciones y el análisis que tiene cuando hayamos determinantes. ¿Está bien? La segunda. Entonces ahora, fíjense en la matriz C, ¿qué se ha hecho con respecto a la matriz A, la matriz genérica? ¿Qué modificación se ha hecho? El ¿Qué escalar. operación? Se ha multiplicado la columna I por escalar alfa. Muy bien. Entonces, el determinante de esa matriz C, ¿cómo se halla? Nada más dice que es el escalar multiplicado por el determinante de la matriz inicial. O sea que si yo tengo una columna que es múltiplo de alfa, ¿qué hago el escalar? Factorizo y saco fuera del determinante de la matriz. ¿Sí? Esa es la propiedad. O también puedo entender en lo contrario. Si yo tengo un escalar que multiplica el determinante de una matriz, ese escalar entra a multiplicar solamente a una columna o una fila. Solamente una. Entonces va en ese sentido esta segunda propiedad cuando tenemos un escalar que multiplica el determinante de una matriz. Tercera. Entonces, fíjense en la matriz D, ¿qué se ha hecho con respecto a la matriz A? ¿Alguien me puede explicar qué hemos hecho o qué se ha modificado de la matriz inicial? ¿Nadie se anima? ¿Qué hemos hecho en la columna J? ¿Qué se ha hecho? En la columna J lo que hemos hecho es sumado otra columna multiplicado por un escalar o también restado. Cuando en una columna sumamos otra columna o otra multiplicado por un escalar, distinto de cero, por supuesto, el determinante no cambia, sigue el mismo, no se modifica. Por lo tanto, esta tercera propiedad es una de las más importantes para resolver los determinantes. Podemos hacer operaciones cuando eligen un pivote y sumar a las anteriores columnas o por filas para reducir a cero, ¿no? Como operaciones elementales, y después hallo su determinante, por lo tanto va a tener mayor cantidad de ceros posibles.
Esta cuarta, la matriz inicial está en la parte superior y tenemos la matriz E. Aquí está la matriz E. Se ha modificado con respecto a la primera. Fíjense que la columna I y la columna J son iguales. Si un determinante, dos columnas son iguales, su determinante vale 0. Por lo mismo, si un determinante vale, hay dos filas iguales, el determinante también es 0. La quinta, si una matriz hay una columna que es 0, el determinante de la matriz vale 0. Y bueno, la sexta es el determinante del producto de dos matrices, que es igual al producto de sus determinantes. El determinante de la suma es muy diferente a la suma de los determinantes. O sea, primero tienen que sumarse las matrices y hallar el determinante. No podemos descomponer como la suma de sus determinantes. ¿Está bien? Bueno. Y la última, la octava, es el determinante de la traspuesta, que es igual al determinante de la matriz inicial. O sea, los determinantes de la traspuesta es igual a la determinante de la matriz inicial. Esas serían las propiedades que nos disminuyen las operaciones que podemos ir realizando y disminuye la complejidad al resolver cualquier determinante. Principalmente esta propiedad 3, que es importante, que nos va a permitir sumar entre filas y columnas para poder reducir a partir del pivote a 1. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, aplicaremos esas propiedades al ejercicio que hemos resuelto para mostrarles la bondad que tiene. Hemos hallado el determinante de 4×4, que lo voy a volver a copiar y vamos a resolver por expansión de cofactores, pero utilizando las propiedades. Entonces, y vamos a ver lo que se ahorra en espacio y también el tiempo que reducimos. Ahí tenemos. Bueno, entonces ahí voy a usar las propiedades. En esta matriz hay varios elementos que son la unidad y el pivote es muy importante. Puedo elegir cualquiera de ellos. Yo voy a elegir este pivote que está en la cuarta fila, tercera columna. Entonces, lo puedo sumar por filas o por columnas. Las propiedades que hemos mencionado se cumplen. Entonces, yo voy a agarrar y lo voy a resolver agarrando la tercera columna, sumándoles a las otras, de manera que los elementos en la fila del pivote se conviertan a 0. Entonces, voy a decir a la columna 1, le sumo la columna 3 multiplicada por -3. Entonces, tendría lo siguiente. -6 más 1. -6 más 2. -6 más 1. Perdón, -5. -3 más 3, 0.
Inmediatamente a la segunda columna lo voy a sumar la columna 3 por menos 2. Entonces, menos 4 más 3, menos 4 más 1, menos 4 más 3, menos 2 más 2. La tercera columna lo voy a copiar y inmediatamente hago la suma a la cuarta columna y lo multiplico por menos 1. Menos 2 más 1, menos 2 más 3, menos 2 más 2, menos 1 más 1, 0. Y agarro, ahí está mi pivote. Y voy a expandir por la fila que tenga mayor cantidad de ceros o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. Entonces voy a expandir por esta fila. Eliminamos la fila y la columna. Entonces, como estos elementos son 0, entonces no va, directamente va a ser 1 por el signo. Entonces, si vemos el signo, este es positivo y este es negativo. Menos 1. O sumamos la fila y columna, la fila 3 y la fila 4, perdón, y la fila 3 sería 7 negativo. Por el menor. Eliminamos la fila y columna de esa manera. Y ahí tenemos. ¿Sí? Ahora buscamos un pivote. Aquí hay un pivote que es 1 y lo voy a hacer por filas. Esta fila lo voy a sumar a la primera fila. Le sumamos la segunda fila por 1. Y ahí tendríamos la matriz. Entonces, menos 1, y le sumamos. Entonces, menos 4, menos 5, menos 9, menos 4, 0. Y copiamos las restantes filas. Y voy a expandir por la tercera columna. Y ese es mi único pivote. Entonces, signos, más, menos, este es positivo y el siguiente es negativo. Entonces va a ser el elemento 1 por el signo, menos 1, por el determinante. Y ahí está el menor, ¿no? Y esto tendríamos entonces, menos 1 por 9 menos 20. Entonces sería menos 11, el determinante vale 11. Y que se ha olvidado de un menos 1. ¿Dónde está el menos 1? Antes de hacer el último determinante, no ha puesto Ya. menos 1. El menos 1 que está con rojo antes de que escriba con negro. Ya. Menos 1. Aquí está. Ah, ya. Este es menos 1, correcto. Gracias. Yo ya estaba temblando aquí que me ha fallado. Entonces es menos 1 primeramente, ¿no? Correcto. Entonces, esto sería positivo. Y este es negativo. Menos 11. Y da el mismo resultado que hemos visto en el ejemplo. Bueno. Entonces este método es el más fácil para aplicarse y nos da el valor del determinante que se tiene.
En este caso es menos 11 la superficie total que tiene estos 4 vectores fila o columnas. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejaremos ahí, por favor, y seguimos la siguiente semana. Vamos a terminar la siguiente semana con lo que es determinantes. No nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer ejercicios. Inge ayer nos dijo que le hagamos recuerdo de la práctica y del examen. Bueno, la práctica son 80 ejercicios de la práctica que van a vender, que lo pueden comprar en la caja facultativa de tecnología. Entonces, por favor, vayan y cómprense la práctica, ya estaban vendiendo, ¿no? En ese sentido. Y lo otro, la fecha de los exámenes. Les voy a transcribir la fecha de los exámenes. Entonces, va a ser en hora de clase los exámenes. En este caso, el primer parcial va a ser el jueves 21 de octubre. Lo voy a poner en el chat, las fechas. Después el segundo parcial. Va a ser también el jueves, en hora de clases, ¿no? 6:45, 23 de diciembre. El examen final va a ser también jueves 30 de diciembre. Y la segunda instancia va a ser el lunes 10 de enero. Entonces, esas son las fechas de los exámenes del primer parcial y así sucesivamente. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Perdón, Inge, ¿y la práctica es de todo en general o solo de estos temas? Solamente de los temas que estamos avanzando, ¿no? Solamente de esos temas que vayamos avanzando hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha del examen, digamos.